¿Qué tal, amigos televidentes? Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. En el calendario marcamos el 22 de mayo. Esta mañana haremos una pausa en la agitada agenda política y económica del país para hablar de una institución que en la representación de su más alto dirigente está hoy pendiente de recordarnos toda la labor que hacen a nivel mundial. Se trata de Plan Internacional. El señor Nigel Chapman es presidente ejecutivo del Plan Internacional y está con nosotros en El Salvador, visitándonos por primera vez. El más alto jefe del Plan Internacional visita el país y es un honor para nosotros tenerlo acá en El Salvador. Nigel, bienvenido a El Salvador. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Estaremos en esta entrevista siendo asistidos por traducción simultánea para que ustedes puedan disfrutar mejor de los comentarios y las respuestas de Nigel. El encargado del país, del Plan Internacional, es el señor Rodrigo Bustos y también me acompaña esta mañana. Rodrigo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Vamos a enterarlos, a compartir con ustedes para aquellos que no conocen qué hace Plan Internacional. Muchos de nosotros venimos siguiendo su trayectoria desde hace años y se van a dar cuenta lo importante es que haya una organización en el mundo que se preocupe por los niños, por su salud, por su bienestar, por su educación, por su vivienda. Todo eso hace Plan Internacional y hoy vamos a conocer un poco de ese trabajo porque están cumpliendo 75 años a nivel internacional. Esto es Frente a Frente con Jorge Hernández. La guerra civil española atravesaba sus días más bélicos y el impacto negativo que dejaba entre la sociedad llevó al periodista inglés John Langdon Davis a crear un plan de ayuda a los niños que quedaban huérfanos. 75 años después, esta iniciativa se ha convertido en Plan Internacional, una organización que trabaja en 50 países en desarrollo para promover los derechos de la niñez y sacarlos de la pobreza. La cooperación con El Salvador ha sido muy importante en los últimos años. Bueno, mire, Plan ha estado desde 1976 y tenemos haciendo un récord, digamos, desde que comenzó Plan, digamos, hasta nuestros días, tenemos una inversión más o menos que oscila en los 160 millones de dólares. Ahorita estamos con un promedio más o menos de inversión anual que oscila entre los 12-13 millones anuales. Y bueno, queremos seguir creciendo. Entre 2006 y 2011, Plan ha invertido cerca de 52 millones de dólares en programas y proyectos de desarrollo comunitario centrados en la niñez y se ha enfocado en áreas claves como salud, educación, protección, participación y seguridad económica para beneficio de más de 480,000 niños y niñas y sus familias. Tenemos 3 unidades de programas, como lo llamamos. Están en Cabañas, en La Libertad y en Chalatenango. Y nuestra forma de intervención es normalmente muy territorial. O sea, escogemos comunidades, unos 400 comunidades específicas donde Plan se compromete a trabajar unos 15, 20 años para realmente mejorar el capital social. Como parte de la conmemoración del 75 aniversario de fundación de Plan Internacional, su presidente ejecutivo se encuentra en nuestro país, visita en la que aprovechó para fortalecer los vínculos de cooperación con el gobierno de la República, y donde se anunció que para los próximos 5 años se tiene previsto invertir al menos 46 millones de dólares, siempre en programas de desarrollo integral para la niñez salvadoreña. Nosotros realmente creemos que no se trata solo de proveer servicios, sino que se trata acerca de los niños creciendo, llenando su potencial y convirtiéndose en seres humanos equilibrados y que tengan una voz en los proyectos de sus sociedades. Nos sentimos muy a gusto con esto. Nos sentimos muy a gusto con el planteamiento, que el planteamiento del Plan Internacional es un enfoque de derecho. Entonces, ahí podemos trabajar en conjunto. Por supuesto que en esto 3 años se dice que es largo, pero no es cierto. Y son años y años, décadas que tenemos de historia y que tenemos que ir cambiando poco a poco. Esta mañana con nosotros, una interesante entrevista con los representantes de Plan Internacional. Acompáñanos. Para Frente a Frente, Julio Rosales. También me gustaría compartir con ustedes otro dato importante. Nigel Chapman, que es el presidente de Plan Internacional, viene de ser el director del Servicio Mundial de la BBC de Londres, que todos sabemos la importancia que tiene esta cadena, que es un referente mundial de la televisión,
Y esa es una primera inquietud, Nigel, que tengo esta mañana. ¿Qué lo llamó a usted o qué lo hizo moverse de una institución tan fuerte, tan poderosa como la BBC de Londres a una organización de ayuda, a una organización de asistencia como Plan Internacional? ¿Cómo se dio ese viaje de la BBC a Plan Internacional? Bueno, yo creo que Plan también es una fuerte institución, también igual que la BBC. Y yo creo que como periodista uno va a muchos lugares, uno ve la pobreza, uno ve el infortunio de la gente, pero y solo verlo no es lo mismo que hacer algo al respecto. Y yo quisiera trabajar para una organización y estar al frente haciendo algo al respecto, ayudando a los niños con educación para mejorar sus condiciones. Y quería estar involucrado en una organización que realmente fuera a hacer un cambio. Y la otra pregunta que la gente se debe hacer en su casa es, ¿por qué en un mundo donde hay ancianos, donde hay enfermos de todo tipo, donde hay mujeres desamparadas, por qué Plan Internacional nace como una organización enfocada especialmente en los niños? ¿Por qué dentro de todos los necesitados del mundo el objetivo de trabajo del plan está en los niños? Bueno, primero, por los niños son algo muy especial en primer lugar. Y nosotros vimos el video sobre la historia del plan, de cómo empezó en España hace 75 años. Y el enfoque y el rescate de estos niños que habían quedado en la orfandad por la guerra. ¿Por qué Plan? Por los niños, porque los niños lo necesitaban. Bueno, y estoy de acuerdo con usted de que hay muchas otras personas que tienen necesidades en el mundo, pero una organización no lo puede hacer todo y nosotros tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en un grupo, en este enorme grupo. Hay millones y millones de niños en el mundo que están viviendo con $1 al día en condiciones inhumanas. Así que nosotros nos sentimos muy orgullosos de hablar por los niños y estamos en 50 países alrededor del mundo haciendo esto. ¿Cuáles son las grandes amenazas para los niños hoy en día? ¿Cuál es el gran enemigo de los niños en este tiempo? Bueno, yo diría que hay una serie de enemigos de los niños, como por ejemplo la falta de alimentación, el impacto del cambio climático, las cosechas no son lo que eran antes, sí han sido impactadas. No ha habido avances como deberían habido debido a los huracanes y otras situaciones que ustedes han experimentado en este país y que se han experimentado en otras partes del mundo. Y la falta de educación es un gran enemigo para muchísimos niños en este país. 3/4 de la población infantil nunca termina su educación formal. Y estas son cifras que se pueden ver reflejadas en otros países alrededor del mundo. Educación, falta de alimentación y cuidados de salud. Y también se trata de hacer que se escuchen las voces de los niños, porque estos son los ciudadanos del futuro, no son algo que se deja en una esquina que se puede ignorar, sino que queremos como parte de nuestra agenda que los niños sean parte de la comunidad y las necesidades de la comunidad son las que dan forma a las necesidades de Plan y al trabajo de Plan. Y eso es tan especial acerca de nuestro trabajo. Rodrigo, ¿qué significa el hecho de que una persona de la talla de Nigel Chapman esté en El Salvador? ¿Qué significa eso para el país y para ustedes como Plan El Salvador? Bueno, primero que nada, para nosotros esta visita es muy especial. Es primera vez que el director mundial de Plan visita El Salvador. Y bueno, es primero que nada un reconocimiento al trabajo que está haciendo Plan acá en El Salvador. Esta es una de las operaciones, digamos, más dinámicas que tenemos en la región de América Latina y donde muchas innovaciones han salido para la región y para la misma organización. Así que primero que nada es un gran reconocimiento del trabajo que está haciendo acá el equipo de El Salvador. Pero segundo también es una forma también de ayudarnos a posicionar el trabajo de Plan en el país y en América Latina, ¿sí? La visita de Nigel nos ha ayudado muchísimo también digamos, a discutir con él cuáles son las prioridades de El Salvador con respecto a la niñez y también cuál es el apoyo que nosotros también requerimos de las autoridades de Plan Internacional a nivel mundial.
Estaba pensando, la forma más fácil que tenemos para encasillar o conceptualizar un grupo como Plan Internacional, es decir, ¿es una ONG o es una fundación? ¿Plan es una ONG o es una fundación? Bueno, estamos catalogados como una ONG internacional. Dentro del mundo de las ONGs también hay como subcategorías, ¿sí? Y nosotros estamos catalogados como una organización no gubernamental internacional, ¿sí? Para diferenciarnos un poco de las ONGs locales que están registradas, digamos, localmente. Nuestro registro es, digamos, está en Estados Unidos, y eso nos hace, y también por el tamaño de la organización y su, digamos, su intervención, nos hace hacer como una organización internacional. Ahora, ustedes, Rodrigo, escogieron todos los temas difíciles para atender a los niños: educación, salud, agua, seguridad económica, atención en emergencias, la salud sexual y reproductiva. Correcto. Todo esto cuesta mucho dinero. ¿De dónde saca dinero Plan Internacional? ¿Cómo fondean su presupuesto en Plan Internacional? Bueno, la organización inició, como mostraba el video, justamente con la idea de un periodista británico, en la cual él, digamos, diseñó esta idea con otros colegas de buscar patrocinadores, ¿sí? En otras partes del mundo para que puedan asistir a los niños y a las niñas que estaban huérfanos por la guerra. Esa idea ha permanecido en el tiempo y en estos 75 años sigue siendo nuestra fuente principal de financiamiento. Es decir, son patrocinadores que se encuentran en varios países del mundo que a través de la solidaridad ellos depositan una suma, digamos, de dinero mensualmente, y con esos ingresos nosotros podemos hacer los programas en los diferentes países. Ahora, adicionalmente, se ha ido incrementando mucho otra fuente de ingresos, sobre todo a través de la cooperación internacional. Tenemos un gran financiamiento a través de la Unión Europea, sobre todo acá en El Salvador, que ha ido creciendo año a año. También tenemos ayuda de AID, también con los proyectos nuevos que ellos están financiando acá en El Salvador. Tenemos ayuda también de Alemania y, bueno, y de diferentes países. Y ese es una área que estamos creciendo muchísimo, y eso nos ha ayudado a ir, digamos, implementando cada vez más proyectos acá. Michael, en 75 años no solo nace y muere mucha gente, sino que nacen y mueren muchas organizaciones o muchas fundaciones. ¿Qué es lo que ha permitido a Plan Internacional mantenerse estos 75 años que están cumpliendo en 2012? Bueno, creo que Rodrigo lo dijo muy bien. Creo que el modelo del patrocinio, donde las familias individuales patrocinan a un niño. Bueno, por ejemplo, yo patrocino a un niño en Asia, y en Inglaterra cerca de 10.000 personas hacen eso. Alrededor del mundo cerca de 2 millones de personas lo hacen, y ellos se comprometen a largo plazo para asegurarse que ese niño tenga una buena vida, y la gente es muy leal, aun cuando hay recesiones, aún todavía continúan gastando cerca de $20 al mes para apoyar a ese niño, para patrocinar a ese niño. Así que creo que la razón por la que hemos sobrevivido 75 años ha sido porque hemos tenido millones de gente que nos ha apoyado alrededor del mundo, que son muy generosos y muy leales. Y luego también hay otros motivos, como pueden ser otorgamientos gubernamentales, etcétera. Y también recibimos dinero del sector privado, de empresas que nos apoyan aquí en El Salvador, al igual que en otras partes del mundo. Esa gama de ingresos nos ayuda, por unas partes bajan un poco, otras partes suben, en otro lado, pero siempre logramos balancearnos. ¿Cómo administra el dinero Plan Internacional? ¿Cómo gastan el dinero o cómo rinden cuentas de las donaciones y de las ayudas que empresas, gobiernos o instituciones o ciudadanos comunes y corrientes dan a Plan Internacional? ¿Cómo garantizan que ese dinero realmente se usa para lo que ustedes lo piden? Bueno, empecemos primero con los ciudadanos privados. Si ellos quieren patrocinar un niño, Plan les envía reportes o informes regulares acerca de cómo está su educación, su salud, qué está haciendo el niño con su vida. Así que eso es una forma de responsabilizarse y de explicar a dónde va el dinero. En cuanto a las instituciones gubernamentales, esto es un proceso un poco más formal.
se tienen que enviar informes nuevamente al gobierno y es un sistema bastante estricto. No es como que podamos gastar lo que querramos, como querramos. Tenemos que asegurarnos de que haya responsabilidad y que podamos dar cuentas, rendir cuentas de esos dineros. También hay una diferencia entre lo que se gasta en la primera línea de nuestra operación, como en los distritos locales de El Salvador o Centroamérica, y tratamos de mantener nuestros costos de administración, nuestros costos fijos bajos y tratar de llevar todo el dinero que se pueda a la primera línea, al gasto de primera línea para nuestras operaciones en beneficio de los niños, para poder cambiar la vida de esos niños. Siempre tenemos que recordar que nosotros no somos, y a veces es difícil para las ONG recordar que tenemos que funcionar de alguna manera como una empresa. La otra cosa que estaba yo preguntándome, Rodrigo, de alguna manera este es un modelo de asistencia, de solidaridad, pero no todo el mundo está de acuerdo alrededor del planeta en asistir con dinero o ayudar a los más pobres en un formato como este. ¿Cómo se sostiene o cómo se defiende un formato de ayuda como el de Plan, cuando todavía en el mundo hay personas que critican el hecho de, y está el famoso dicho que la gente hay que enseñarle a pescar y no regalarle el pescado, pero realmente hay una franja de personas muy pobres que necesitan cierto tipo de ayuda que de otra manera no saldrían adelante? ¿Cuál es el concepto básico en el que se desarrolla el formato de ayuda de Plan? ¿Es un regalo, digamos, a la gente? Bueno, no. Plan ha ido, como digamos, todas las organizaciones, evolucionando a través del tiempo. Desde sus inicios, lógicamente, funcionó como una organización de asistencia a niños huérfanos, niños que vivían en orfanatos. Ese fue su inicio. Luego, bueno, ocurrió la Segunda Guerra Mundial y siguió funcionando de esa manera. Pero una vez que terminó, digamos, su operación en Europa y empezó a trabajar en las diferentes partes del mundo, cambió el enfoque, ¿sí? Y la idea era asistir a niños viviendo en comunidades pobres en otras partes del mundo. Justamente cuando el mundo decidió, digamos, aprobar la Convención de los Derechos de la Niñez, eso impactó muchísimo en todas las organizaciones que nosotros, digamos, trabajamos con la niñez. Y ese fue, digamos, un cambio muy fuerte para la organización. El hecho de trabajar con patrocinio no implica, digamos, una contradicción con el enfoque de derechos, al contrario, trabaja, digamos, es complementario. Entonces, la ayuda que nosotros recibimos, ¿sí? Lo que hacemos es que no es que le damos directamente a ese niño esa ayuda, sino que esa ayuda lo que ayuda es a los niños de esa comunidad tener la posibilidad, por ejemplo, de tener una buena escuela, de poder tener unos buenos centros de salud que puedan, digamos, asistir a diversos servicios sociales que son necesarios en esa comunidad. Es decir, ya no es que la ayuda va directamente a ese niño o a la familia, sino que es en el entorno para que todos los niños de esa comunidad puedan ser, digamos, sus derechos, digamos, puedan ser ejercidos. La parte interesante vendrá cuando hablemos de qué manera eso se está haciendo en ejemplos concretos aquí en El Salvador. Antes de ir a la pausa, Nigel, ¿qué es lo que permite, según tu experiencia, o qué es lo que ha permitido que en el mundo sigan existiendo niños marginados, niños enfermos, niños en educación? ¿Qué es lo que tiene el mundo en estas situaciones? ¿Es las crisis económicas, las guerras? Hay quien se queja del modelo económico mundial, del capitalismo, otros se quejan del socialismo. ¿Qué es lo que sigue haciendo que mucha gente viva marginada? Viva de una manera marginal, con muy poco dinero. Creo que usted acaba de poner su dedo en muchas de las razones por las que eso sucede. Algunas veces es por la guerra, algunas veces es por los gobiernos que no se toman su trabajo en serio. La mayoría de países han firmado la Convención de Derechos de la Niñez, pero el punto es si realmente lo cumplen. Y algunas veces hacen unas cosas, pero tal vez no tienen las leyes apropiadas, pero no las usan correctamente. Así que los juzgados a veces no hacen lo que necesitan hacer. Y aunque la ley dice que no se puede hacer Y o X en contra de los niños,
aún se hace. Así que hay una brecha entre la retórica y la realidad. Y nosotros tenemos que trabajar en ese sentido. Pero, por supuesto, cuando hay crisis económica, las familias tienen menos ingresos. Si se pierde el empleo, obviamente se corre el riesgo de que los que sufren sean los más pequeños. Así que los niños no tienen la oportunidad de volver a vivir su niñez. Así que tenemos que asegurarnos que su niñez sea buena desde la primera vez, proveyendo servicios de educación, de salud, etc. Así que yo creo que hay muchas razones por las que estas situaciones prevalecen. En este país nos hemos dado cuenta que algunas de las mejores ideas para prevenir desastres como terremotos, deslaves y inundaciones vienen de los niños, no de los adultos. Por ejemplo, tienen buenas, a menudo ellos son los que alertan a sus padres acerca de los peligros. Así que tenemos que incluir a toda la sociedad y a los niños en esta toma de decisiones. Muy bien. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, comenzaremos a enumerar o a tratar de seguir la huella de Plan Internacional aquí en El Salvador. ¿Qué ha hecho? ¿Qué están haciendo y qué planean hacer como parte de su trabajo mundial? Para quienes nos acaban de sintonizar, esta mañana está con nosotros Nigel Chapman, presidente ejecutivo de Plan Internacional, y el director de país de esta misma ONG internacional, el señor Rodrigo Bustos. Ya regreso. Canal 4, el canal oficial de la selección, te trae en vivo los 3 duelos amistosos del azul y blanco rumbo a Brasil 2014. Comenzando este miércoles a las 7 de la noche. La Garra Cuscatleca luchará por comenzar con un triunfo ante la mundialista Nueva Zelanda, que buscará imponer su ritmo. Sábado 26, 4 de la tarde desde Dallas. Nuestra selección enfrentará a la fuerte Moldavia, un rival con ansias de victoria. Sábado 2 de junio, 2 de la tarde desde Washington. El clásico centroamericano. El Salvador cerrará su preparación ante Honduras, que quiere mostrar su potencia. En vivo, duelos amistosos de nuestra selección. Solo por Canal 4, Tradición en Deportes. ¡Triple Saldo! Triplica tu forma de hablar. Hoy, triple saldo en todas tus recargas desde $1. Y habla a todos los Tigo. Aplican las recargas que recibes desde Estados Unidos. Tigo, aquí estoy. ¡Triple Saldo! Triplica tu forma de hablar. Hoy, triple saldo en todas tus recargas desde $1. Y habla a todos los Tigo. Aplican las recargas que recibes desde Estados Unidos. Tigo, aquí estoy. A tu cuerpo dale vitamina. A tus huesos calcio necesitan. A tu piel dale proteína. A tu vida regálale salud. Hay un nuevo yogur rico en vitamina. Yogur Salud. Con minerales y calcio es lo que necesitas. Yogur Salud. Hay un nuevo yogur rico en vitaminas, minerales y calcio, lo que necesitas. Para cuidarte y consentirte. Probióticos para una mejor digestión. Yogur Salud. Tan rico como la leche. Comience cada mañana de la mejor forma, con la esencia de la noticia, con la información verdadera. Diario El Mundo, el periódico que contiene justo lo que necesita saber y desecha lo que no le va a servir. Sáquele más provecho a su día con información libre y objetiva. Cámbiese a Diario El Mundo. Visite elmundo.com.sb o síganos en Facebook y Twitter. Te mereces unos días en el paraíso. Disfruta del verdadero todo incluido del Royal Decameron Salinitas, el único que te incluye absolutamente todo. Bueno, casi todo, porque lo único que no incluye es que remen los dos. Ni que sepas bailar. O que se coman las verduras. En el mes de mayo, por solo $192, alojamiento para 4 por el precio de 3. Lo único que no incluye es lo que vas a vivir.
Todo lo que tienes en la cabeza, encuéntralo desde tu casa con Internet Residencial Tigo. Disfruta tu propio mundo a la hora que quieras, con la conexión más estable, con más velocidad, máxima seguridad y planes a tu medida. Internet Residencial Tigo, la conexión más estable. El mejor ayudante en tu cocina ya está en el Rincón Verdes Selectos. Por cada $35 que acumules en tickets de compra, más una pequeña cantidad de dinero adicional, te llevas uno de estos útiles cuchillos de acero inoxidable. Y si tus compras incluyen marcas participantes, solo tienes que acumular $20. Son 7 diferentes cuchillos de alta gama de la prestigiosa marca hispano-suiza con una linda base de madera. Colecciónalos todos y arma tu set. Super Selectos, el super de El Salvador. Esta mañana estamos conversando con Nigel Chapman, presidente ejecutivo de Plan Internacional, y con Rodrigo Bustos, director de país también de Plan Internacional. Nigel, cuando tú recibes los archivos o los reportes de El Salvador, de qué se está haciendo en El Salvador a través de Plan Internacional, ¿qué ves? ¿Qué escuchas de El Salvador? ¿Qué es lo que la historia más reciente del trabajo del Plan en El Salvador tiene registrado? Bueno, es el compromiso a largo plazo. Hemos estado aquí por más de 30 años. Ha sido bastante tiempo y el personal está muy comprometido con su trabajo. Ellos trabajan muy duro para mejorar la vida de los niños. Y lo que me ha impresionado más ha sido la lucha contra el problema de la violencia, ya que eso no sea muy violento. Yo quisiera que no fuera así. Desearía que no fuera así porque muchos niños se ven atrapados dentro de esa violencia. A menudo son víctimas de ella. En cuanto nuestro personal sale a trabajar con los niños y va a esas zonas que pueden ser muy violentas. No es un trabajo fácil y, por supuesto, no es fácil en esa parte de Salvador simplemente hacer lo que uno tiene que hacer. Así que el personal y su trabajo es de lo que más me impresiona cuando luchan contra los problemas de violencia. Y generalmente nosotros en Plan tratamos que las voces de los niños sean escuchadas, para que ellos tengan una voz sobre cuál va a ser su futuro. Y porque esos niños en algún momento van a estar a cargo de El Salvador y queremos que sus voces sean escuchadas, porque ellos tienen derechos, no son gente muda, no son gente en silencio. Así que de esas cosas son de las que me siento más orgulloso, por así decirlo, del trabajo aquí en primera línea, aquí en El Salvador. Es un país difícil, es un lugar muy desafiante. La gente es muy hospitalaria, pero eso no esconde las dificultades sociales, todos los problemas sociales de los que se sufre en El Salvador. Deben ya haberte platicado del problema tú mismo lo acabas de mencionar, el problema de violencia que tenemos en el país, principalmente de homicidios y principalmente atribuidos a lo que se llaman las maras o pandillas, que reclutan niños y jovencitos para ingresarlos a la pandilla afuera de las escuelas, o por lo menos lo han hecho durante muchos años. Y es un problema grave que ha puesto incluso al país en algún momento como el país más violento del mundo, más que Irak, más que Colombia, más que México. Y ahora mismo estamos pasando por una tregua entre esas pandillas, entre esas maras que han anunciado recién que ya no van a reclutar más niños alrededor de escuelas. Pero el punto es que hemos tenido toda una generación de niños creciendo con violencia. ¿Cuál es el efecto a largo plazo que puede tener en una generación el presenciar tanta violencia, tantos asesinatos? Bueno, supongo que depende de qué hace la sociedad al respecto. Ese es el punto realmente. Y una de las maneras en las que uno puede enfrentarse a esto es dándole alternativas a la gente joven. ¿Por qué es que la gente joven se siente atraída a la delincuencia? A menudo es porque no tienen ninguna opción, porque no tienen otra cosa que hacer. Tal vez dejaron la escuela a edad temprana, no tienen educación formal, quieren ganar dinero. Y esa es una forma fácil de ganar dinero. Y eso es cierto no solo en El Salvador, sino que alrededor del mundo. Puede llevarle a partes de Londres donde hay pandillas criminales
criminales. En Inglaterra están reclutando gente joven para que trabaje para ellos, vendiendo drogas, para que sean vigías, y les pagan por eso. Ahora tenemos que encontrar formas alternativas de cuidar a los jóvenes consiguiéndoles trabajo. El trabajo es lo más precioso, ya que le da dignidad y respeto a los jóvenes. Pero cuando no hay trabajo y son tentados del buen camino, por así decirlo, de comportarse bien en la sociedad, son llevados a un mundo de criminalidad. Así que esa es una responsabilidad que nosotros tenemos como adultos en la sociedad, y definitivamente es una responsabilidad del gobierno, construir una economía que le dé a la gente joven la oportunidad de poder hacerse un futuro, de poder proveer educación que les permita conseguir un buen empleo en el futuro. Es la responsabilidad de toda la sociedad hacer eso adecuadamente. Algunos no invierten suficiente dinero, algunos no lo hacen bien, otros lo hacen mejor, algunos no lo toman lo suficientemente en serio. Así que estas son las cosas que tenemos que ver para asegurarnos que los niños no se vean en esa situación que acaba de describir. Ustedes no han evadido ese tema, Rodrigo, y me imagino que obviamente no lo pueden evadir porque saben que es el gran problema de El Salvador. Definitivamente. ¿Cómo lo han hecho, digamos, cronológicamente? ¿En qué momento se dieron cuenta que era el problema y qué han hecho en los últimos años como plan internacional para atacar este problema de violencia y sobre todo a nivel de niños para evitar que crezcan con ese estigma y con esa seducción hacia la violencia? Correcto. No, sí, definitivamente ese es un área que ha salido con mucha fuerza en los últimos, 7 años de trabajo acá en Plan. Justamente el plan estratégico que finalizamos el año pasado comenzó, digamos, con acciones sobre todo preventivas y enfocado sobre todo a trabajar la violencia contra la niña. Es decir, a través de todas las consultas que hicimos en las comunidades y sobre todo con los jóvenes, con los niños y las niñas, nos llamó mucho la atención, ¿sí?, la violencia, digamos, intrafamiliar en las escuelas, en las comunidades, pero sobre todo contra las niñas y contra las jóvenes. Desde, digamos, violencia psicológica hasta temas de abuso sexual, etc. Entonces, una de las primeras cosas que se embarcó la organización es trabajar justamente ese tema, un tema que seguimos ahora y que le estamos dando bastante énfasis. Ahora, con respecto a la violencia de las pandillas, definitivamente, y trabajamos en zonas donde hay un alto, digamos, presencia de pandillas. Ahí el trabajo ha sido básicamente también tratar de prevenir, ¿no es cierto?, en los muchachos más jóvenes, el que, digamos, que si ellos se vinculan a este tipo de grupos, cuáles son los riesgos, ¿no es cierto?, a los cuales van a entrar. Pero lo que queremos es trabajar, y esto es un programa que comenzamos el año pasado, en generar oportunidades de empleo. Creo que ahí estamos tratando de atacar las causas fundamentales, como Nigel bien lo expresa. Iniciamos el año pasado con un programa bastante fuerte, que tenemos apoyo de varias organizaciones y en la cual estamos teniendo una alianza o varias alianzas con muchas organizaciones acá en El Salvador, dentro de ellas el sector corporativo, ¿sí? Porque, como dice Nigel, el tema de la violencia es un problema de todos, no es un tema que es lógicamente generado por un grupo de personas, pero la solución requiere el concurso de toda la sociedad, y en este sentido no solo el gobierno, sino que también organizaciones como nosotros, los mismos medios de comunicación, el sector corporativo, etc. Entonces, estamos ahora justamente trabajando en un proyecto extremadamente importante que se llama Empoderamiento Económico de Jóvenes, que pensamos que va a dar, digamos, una iniciativa o va a proveer al país de una solución bastante importante, sobre todo en las comunidades que estamos trabajando actualmente. Vamos a hacer la última pausa y cuando regresemos también vamos a hacer una revisión de en cuántos municipios ha trabajado Plan Internacional aquí en El Salvador, cuántos niños y niñas se benefician directamente de sus programas y un dato interesante. ¿Qué les parecería si les cuento que Plan desde 1976 ha invertido más de 185 millones de dólares apoyando a niños en San Salvador, La Libertad, Chalatenango, Cabañas y Cuscatlán? Es mucho dinero. Solo entre 2006 y 2011 ha invertido 52 millones de dólares en programas y proyectos de desarrollo comunitario que tienen como centro a los niños. Es una gran inversión en desarrollo humano. Ya regresamos.
La sensibilidad dental es aquella sensación de dolor fuerte, punzante, casi instantánea hacia la parte interna del diente. Cuando las personas comen algo caliente, algo frío. Ya mis pacientes que padecen de sensibilidad dental, lo que les recomiendo es el uso de Sensodyne. Sensodyne penetra dentro del diente, produciendo una reducción significativa de la sensibilidad dental, previniendo de esta manera el dolor. Sensodyne es una crema dental la cual he utilizado con bastante éxito, reduciendo significativamente la sensibilidad de mis pacientes. Biggest presenta sus nuevas ensaladas. Ensalada César, ensalada Biggest, ensalada Tex-Mex y tuna salad, solo en Biggest. ¡Vuelve! Ahorro Combo Deluxe por solo $3.49. Nadie puede igualar su sabor ni su precio. Biggest, hamburguesas al carbón. Agua. Tengo que pagar el agua. Paga tus facturas por internet o por teléfono con tus tarjetas de crédito o débito. Se te asigna un número de referencia que es el sello que garantiza tu pago. Además, participas en sorteos de fabulosos premios hasta de un Kia Optima 2013. Tus pagos tienen el respaldo de Bancredomatic. Dormí tranquilo. Páguelo de Bancredomatic. Fácil, cómodo y seguro. Quiero lechuga verde para la ensalada. Quiero tomate rojo para el chimol. Quiero repollo grande para el curtido. Quiero naranjas dulces para desayunar. También quiero melones grandes para comprar. Todo bien fresquito y a precio especial. Hoy en Super Selectos es martes de frutas y verduras. Aprovecha a comprar todas las que quieras, fresquecitas con el peso exacto y... precio especial. Super Selectos, el súper de El Salvador. A un año de la inauguración de la planta de almacenamiento Shafiq Jorge Handal, Alba Petróleos de El Salvador continúa creciendo, llevando los productos de la más alta calidad a precio justo, consolidándose como uno de los principales abastecedores de combustible y construyendo nuevas estaciones de servicio. A un año de esta gran obra, avanzamos hacia un mejor futuro. Alba Petróleos de El Salvador. Te mereces unos días en el paraíso. Disfruta del verdadero todo incluido del Royal Decameron Salinitas, el único que te incluye absolutamente todo. Bueno, casi todo, porque lo único que no incluye es que remen los dos. Ni que sepas bailar. O que se coman las verduras. En el mes de mayo, por solo $192, alojamiento para 4 por el precio de 3. Lo único que no incluye es lo que vas a vivir. Gracias a quienes están en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos hoy saludando la visita a nuestro país del presidente de Plan Internacional, que por primera vez en la historia de esta organización y del país, una persona de su rango, de su nivel, visita y verifica el trabajo que Plan Internacional está haciendo en El Salvador. Nigel, ¿cuántos niños directamente está beneficiando Plan Internacional ahora mismo en El Salvador? ¿O cuántas familias o cuántas comunidades? Bueno, hay como 40.000 niños que están siendo patrocinados todos los años, así que gente alrededor del mundo están patrocinando niños en 3 o 4 áreas de El Salvador. Pero eso es el dinero directo que está entrando para los niños y para que de ese niño se gaste en la comunidad. Así que estamos hablando más de los 40.000 niños estrictamente, estamos hablando de 10 veces más, porque si se está proveyendo servicios de salud o educación o se está luchando contra la violencia, no solo se benefician los niños, no solo ese niño, sino que todos los niños en la comunidad. Así que estamos hablando de unos 400.000 niños que se benefician directa e indirectamente. Estaba revisando los datos de dinero y vi que ya solo en el periodo 2006 al 2011, Plan había invertido $52 millones en programas y proyectos de desarrollo comunitario aquí en El Salvador. Pero la mejor noticia, quiero que me la confirme, es que para el quinquenio 2012-2016,
plan internacional tiene previsto invertir al menos 46 millones adicionales para otros proyectos de niñas y niños en El Salvador. ¿Es esto cierto? ¿Está confirmado ese dinero para El Salvador? Sí, es cierto, y también en realidad creo que eso es una estimación conservadora, porque estamos tratando de ser cautelosos, pero en realidad lo que está pasando con los presupuestos aquí en El Salvador para Plan es que el dinero de los patrocinios está asegurado, es algo seguro, no está subiendo mucho, pero es algo sólido, pero el dinero de instituciones, de otorgamientos, de las grandes organizaciones de desarrollo en países como Alemania, Reino Unido, Canadá, eso está creciendo, creo que se ha duplicado en el último año. Eso es una buena señal. Y también el dinero que se está recaudando en El Salvador mismo, de fuentes cooperativas y otros que nos apoyan, yo diría que 46 millones es un estimado conservador. Esperamos que sea más que eso y esperamos seguir teniendo la generosidad de todos los que nos apoyan. Muy bien. ¿Cuál es la forma y qué comunidades son las que, cuando se habla de tanto dinero, hay mucha gente que levanta el mano y dice, ¿cuándo van a venir a mi casa o a mi municipio o a mi departamento? ¿Dónde vamos a ver ese dinero invertido, Rodrigo? Bueno, acá en El Salvador estamos trabajando directamente en 5 departamentos. Estamos en Cabañas, en Cuscatlán, en Chalatenango, en El Salvador, La Libertad. Esos son los departamentos que estamos trabajando. Y en esos estamos en 61 municipios, de esos departamentos, y en más de 400 comunidades. Entonces, nuestra forma de operar es que en cada uno de los municipios, ¿sí?, se trabaja directamente con las organizaciones comunitarias, que acá en El Salvador se llaman ADESCOS, y en coordinación con los municipios se ve cuál deberían ser las áreas de inversión que impacten directamente en la niñez. Adicionalmente, nos interesa mucho la opinión de los niños, de las niñas y los jóvenes, es decir, en la toma de decisión en qué se va a invertir, está primero que nada la opinión de los niños, las niñas y las jóvenes, y en coordinación con las municipalidades y las organizaciones comunitarias de base. La gente, cuando recibe este tipo de estímulos y de asistencia, responde, es decir, ¿han visto ustedes la diferencia entre un niño y otro que recibe este tipo de programas que ustedes rodean la comunidad? ¿Se nota, es tangible ese beneficio? Sí. No, mire, hay una evidencia realmente extraordinaria cuando, un niño se logra beneficiar, y sobre todo de la educación. Yo creo que el tema de la educación es un área en la cual, lógicamente, usted no ve el impacto inmediatamente, pero a través de los años usted puede ver que, sobre todo cuando una niña, ¿no es cierto?, logra terminar su bachillerato, y esa misma niña, no se embaraza tempranamente, y también esa misma niña no se casa también tempranamente, tenemos una evidencia, muy sólida, que la siguiente generación va a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Entonces ya tenemos bastante evidencia, no solo en El Salvador, sino que en varios países en el mundo, que la inversión que podamos hacer, sobre todo en las niñas, produce una diferencia enorme. Y realmente podemos salir de la pobreza, que es algo que hemos logrado ver justamente por esa vinculación que tenemos a largo plazo con las comunidades. Nigel, ustedes hicieron una campaña publicitaria de concientización, no sé si fue solo en El Salvador o si fue a nivel mundial, donde trataron de explicar por qué soy una niña, refiriéndose a las niñas, por qué las niñas son tan importantes en el mundo, pero por qué se enfocaron en transformar lo que estaba diciendo Rodrigo, esto de enfocar una campaña publicitaria o de concientización solo alrededor de las niñas. Porque las niñas son el grupo más marginalizado del mundo, y en muchas sociedades ellas no reciben las oportunidades que se merecen. Los varones reciben mejores oportunidades, y estamos tratando de cerrar esa brecha, asegurándonos que las niñas reciban las oportunidades que necesitan. La otra razón es que, creo que hay 2 puntos acerca de la cuestión con las niñas. Primero, es una cuestión de justicia. Las niñas tienen la misma capacidad cerebral, la misma inteligencia, la misma energía que los varones. Así que, ¿por qué van a tener menos oportunidades? A mí no me parece que eso sea justo ni correcto. Y lo segundo es una cuestión meramente económica. Nosotros sabemos por las investigaciones que hemos hecho
que si invertimos en niñas, si las niñas se quedan en la escuela por más tiempo, ellas obtienen mejores trabajos, si obtienen mejores trabajos ganan más dinero, si ganan más dinero, invierten más de ese dinero en las familias, más que los varones. Ellos cuidan a sus niños, a su vez, invierten en su familia y eso ayuda a la familia a romper el ciclo de la pobreza. Así que hay una razón económica dura de por qué es bueno invertir en las niñas. No se quiere ver una diferencia de las oportunidades dadas a varones y a niñas, pero también cuando cerramos esa brecha, también obtenemos un mayor beneficio en términos de la lucha contra la pobreza a largo plazo a través de las niñas, y por eso nos enfocamos en ellas. ¿Se decretó ya para el 2012 el Día de la Niña? Entiendo que lo vamos a celebrar este año por primera vez, ¿no? Definitivamente, exacto. Y quisiera contarle que El Salvador tuvo, digamos, un rol muy importante para, digamos, para tener ese Día Internacional de la Niña, ya que el ministro de Relaciones Exteriores nos ayudó digamos, haciendo lobby a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue uno de los gobiernos, digamos, que apoyó que exista ese Día Internacional de la Niña. Que lo vamos a celebrar el 11 de octubre. El 11 de octubre, exacto. Entonces fue una iniciativa que presentó el gobierno de Canadá y que fue, digamos, apoyado por varios gobiernos, entre esos el gobierno de El Salvador. Y por eso también la presencia de Nigel también tiene mucho que ver con eso también acá, en agradecer al gobierno de El Salvador por este gesto tan importante, ¿no? Rodrigo, la última pregunta esta mañana. El año pasado usted vivía aquí en El Salvador y en octubre tuvimos una emergencia muy fuerte. Correcto. Fue la tormenta tropical 12 que nos tuvo bajo el agua prácticamente 10 días. Sí. No dejó de llover y usted sabe los estragos que causó. Sí. Y yo recuerdo que cuando vi la lista de organizaciones que trajeron ayuda y dinero, lo vi a través de la Secretaría de Inclusión Social, vi el nombre de Plan Internacional como una de las organizaciones que había ayudado en esa emergencia. Y ahora, como vemos el clima, como vemos las nubes, esperamos que no sea un invierno como ese, pero si se llegara a suscitar un nuevo fenómeno climático como ese, Plan Internacional tiene también siempre planeado ayudar a El Salvador si esto volviera a ocurrir. Definitivamente, inclusive el tema de, digamos, de desastres es parte integral de nuestro plan estratégico. Como usted sabe bien, El Salvador es un país que sufre permanentemente de desastres, sea de todo tipo, y nuestras áreas de intervención básicamente está dividido en dos áreas. Una en el área de prevención y de, digamos, sobre todo de entrenamiento a las comunidades de cómo actuar frente a desastres. Y aquí quisiera detenerme para contarle digamos, una gran noticia que tuvimos durante la emergencia 12E. Como usted sabe, una de las comunidades más afectadas fue Comasagua, claro, acá en el departamento de La Libertad. Se formó una cárcava enorme, pero justamente porque tuvimos la oportunidad de trabajar en los previos años en lo que se llama reducción de riesgo a desastres, no hubo ninguna víctima. Es decir, en menos de 48 horas, las diferentes comisiones, ¿no es cierto?, de defensa interna de la comunidad, tanto de jóvenes, adultos, lograron evacuar y no hubo ninguna víctima. Eso nos da a nosotros, nos dice, mire, ahí está la inversión que hay que hacer. Lógicamente que en una emergencia hay que proveer de respuestas y vamos a estar ahí inmediatamente en las 24 horas, tenemos los mecanismos para poder responder a este tipo de emergencias. Pero, nuevamente, es decir, la inversión en prevención y en prepararse frente a emergencias es clave porque salvamos vidas. Claro. Le agradezco mucho su respuesta, Rodrigo. Nigel, ¿cuándo será su próxima visita a El Salvador? Es una muy buena pregunta, no lo sé aún. Espero regresar porque ha sido realmente un viaje muy agradable al momento y la gente ha sido muy amistosa. A mí me dan bienvenidas en todos lados, pero la bienvenida aquí ha sido realmente especial. La gente ha sido muy amable y muy generosos con su tiempo y explicarme la fascinante historia de este país. Así que quisiera regresar nuevamente porque me he sentido muy bienvenido. Bueno, y a nombre, por supuesto, de todas las niñas y niños que no pueden verlo personalmente, pero que tengo yo la oportunidad de saludarlo aquí en la televisión, le agradezco mucho su visita, que le ponga atención a El Salvador, que se comprometa con Plan Internacional a seguir en el país y espero verlo pronto de nuevo. Muchas gracias.
Gracias, muchísimas gracias. Era el señor Nigel Chapman, presidente ejecutivo de Plan Internacional, que por primera vez visita El Salvador. Estuvo también con nosotros Rodrigo Bustos, director de país de Plan Internacional. A los dos, gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias. Plan está celebrando 75 años a nivel mundial y su historia también está desde 1976 arraigada en El Salvador. Gracias por su trabajo, muy amables. Así nos despedimos esta mañana de Frente a Frente. Vamos a la pausa y regresamos con Lourdes y Federico, que nos tienen más noticias.